Vamos a suponer que efectivamente Cristo Jesús te rescata y tú aceptas. Es que hay una contradicción de ahí, ¿verdad? Una vez que yo quiera ir a otro lado es porque no quiero estar con Cristo, Claro. ¿verdad? Entonces, pero supongamos en esa lógica tonta de que me voy a ir y voy a volver, ¿verdad? Vamos a suponer que Cristo Jesús me rescata. Efectivamente yo acepto a Cristo Jesús y empiezo a cambiar, como dice 2 Corintios 5:17. Toda persona en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Genial. Pero lo que el hombre tiene que tener en cuenta, o sea, la persona, el ser humano tiene que tener en cuenta es que tú espiritualmente vas a tener obviamente una nueva mente, una nueva forma de vida, una nueva forma de ver y de hacer las cosas, pero tu carne. Buenas amigos, familia, bienvenidos a otro podcast más de Hablemos de Fe y Psicología. Nuevamente hoy, nuevo episodio número 10 y como siempre me acompaña nuestra amiga ya licenciada en Psicología Clínica, María Duarte. María, bienvenida nuevamente a otro podcast. Hola Alejandro, como siempre un gusto poder estar debatiendo estos temas contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias por sugerirnos sus temas. Acuérdense que pueden seguirnos en Instagram, en donde estamos conversando, interactuando un poquito con ustedes y pueden sugerir también los temas que ustedes quieran que nosotros hablemos desde el punto de vista de la fe y de la psicología. Y hoy vamos a tener un tema que me encanta muchísimo porque me compete mucho, como se dice, ¿verdad? Vamos a hablar de la promiscuidad. ¿Qué es la promiscuidad? Cómo afecta, cómo puede llegar a afectar a la persona, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a adentrarnos desde el punto de vista psicológico, pero primeramente quiero contarte un caso, ¿verdad? Resulta ser que dentro de un grupo en el que yo estaba anteriormente, un grupo de iglesia, obviamente, se acercó una vez una muchacha a decirme que ella quería ir al mundo, ¿verdad? O sea, ella, cuando yo me refiero de querer ir al mundo, me refiero a que era una muchacha que no había conocido fiestas, sexualidad, y todo lo que el mundo le pueda ofrecer, ¿verdad? Esta muchacha fue directamente o sea, de la casa a la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces ella escuchaba los testimonios, por ejemplo, de un Alejandro, en el que había vivido muchas cosas, ¿verdad? Si ustedes quieren escuchar mi testimonio, búsquelo ahí en La Voz Mariana, lo van a encontrar. Pero estamos hablando de salidas, de sexualidad, Bebidas. sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y esta muchacha decía, a mí, yo quiero ir al mundo porque yo también quiero tener testimonio. ¿Cómo yo voy a llegar a los jóvenes si yo no tengo testimonio, verdad? Y bueno, ahí podríamos hablar de un podcast entero de cómo dar un testimonio, qué significa el testimonio en realidad, ¿verdad? Entonces yo le decía a esta persona, mira, está bien, ¿verdad? Pero ten en cuenta que tú Dios te pudo haber rescatado al mundo. En primer lugar, es que si vas al mundo, no tienes la certeza de que vayas a salir de ese lugar. Porque obviamente Satanás no anda perdiendo tiempo y diciendo, bueno, es que va a venir al mundo un tiempo y luego ya se va a volver para Claro, la el casa. placer, el pecado tiene su placer. Claro, totalmente, ¿verdad? Y una vez que uno va a las garras de Satanás, obviamente no te va a querer soltar, ¿verdad? Esa es la primera cosa a tener en cuenta. En segundo lugar, vamos a suponer que efectivamente Cristo Jesús te rescata y tú aceptas. Es que hay una contradicción de ahí, ¿verdad? Una vez que yo quiera ir a otro lado es porque no quiero estar con Cristo, Claro. ¿verdad? Entonces, pero supongamos en esa lógica tonta de que me voy a ir y voy a volver, ¿verdad? Vamos a suponer que Cristo Jesús me rescata. Efectivamente yo acepto a Cristo Jesús y empiezo a cambiar, como dice 2 Corintios 5:17. Toda persona en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Genial. Pero lo que el hombre tiene que tener en cuenta, o sea, la persona, el ser humano tiene que tener en cuenta es que tú espiritualmente vas a tener obviamente una nueva mente, una nueva forma de vida, una nueva forma de ver y de hacer las cosas, pero tu carne va a tener memoria. Esto es lo que yo siempre lo digo desde el punto de vista de la fe. Ahora, adentrándonos un poquito al lado psicológico, ¿verdad? Cuando yo digo que la carne tiene memoria, entendiendo que la promiscuidad es aquella persona que tiene tiene relaciones sexuales con diferentes personas, porque como que no tiene una estabilidad de decir con esta me quedo o con este me quedo, ¿verdad? Entendiendo eso, entendiendo que la carne tiene memoria, yo te quiero preguntar,
¿por qué se puede dar la promiscuidad en una persona? ¿Qué es lo que le lleva psicológicamente a una persona a la promiscuidad, al albedrío o a la libertad sexual? ¿Y en qué nos afecta? ¿Verdad? Sí. Porque, bueno, realmente la causa pueden ser varias. Porque estamos hablando desde algo biológico, algo neuronal, hormonal hablando. Puede ser como también algún vacío emocional que se está intentando cubrir con esas relaciones. Pero independientemente de eso, sacando la causa o la raíz que te está generando eso, efectivamente va a tener una consecuencia mentalmente contigo de experimentar tantas relaciones, y por supuesto que especialmente si es muy asiduo, claro que se va a generar como un hábito en ti. Y ese hábito puede ser perjudicial el día que tú quieras cortar o quieras cambiar, o como tú dices, tiene memoria al fin, ¿verdad? Ok, entonces, se puede convertir en un vicio. O sea, una persona que viene, por ejemplo, a hablarte, vamos a suponer que yo vengo y te digo, tengo la debilidad mía promiscua. Soy una persona que tiende a tener relaciones sexuales con diferentes personas y no hallo satisfacción. Obviamente vas a hacerme una psicoterapia ahí de saber cuál es la fuente de eso, ¿verdad? Porque decíamos que puede ser emocional, biológico, claro, psicológico, físico, etcétera, ¿verdad? Entonces, recomendable también a la persona que tiene esa tendencia a acercarse a hacer terapia para primeramente saber cuál es la fuente, ¿verdad? Claro. Entonces, si yo voy a terapia y yo te pregunto, sabiendo que la fuente X, ¿verdad? Me das un diagnóstico, mira, la fuente de tu promiscuidad es por esto, pero me tratarías como si fuera como si esto fuera un vicio, porque se puede convertir esto en un vicio, se puede tratar como alguien que tiene un vicio, llámese esto drogas, alcohol, juegos, etcétera. Depende Alejandro, depende de cómo lo estés usando, pero si especialmente lo estás usando como una manera de satisfacer un vacío o una necesidad emocional, sí, lo voy a tratar como un vicio, porque estás buscando tapar y llenarte de un placer que es fantasía al final, ¿verdad? Por unos momentos. Entonces cada vez que, como el que es viciado, cada vez que se sienta triste o que necesite salir de los problemas y demás, se va a dirigir a las drogas o el alcohol o lo que fuera. De la misma manera tú vas a tomar las relaciones. Que le producen la dopamina. Que le producen la dopamina. Uh-huh. ¿Es más tendente en mujeres o en hombres la promiscuidad? No hay género, porque la raíz de la promiscuidad puede ser variante. Entonces, no te puedo decir es más de hombres o es de mujeres, porque depende mucho del por qué. No por ser hombre vas a ser más promiscuo. Este tema nos sugirió una persona, un oyente de que sigue las redes sociales y sigue los podcasts de La Voz. Mariana, gracias por sugerir este tema, por cierto. Y también invitarles a que se suscriban, le den like a este video y no se olviden de compartir este tema a tu grupo de WhatsApp, de amigos, de familia. Mándalo a todos lados para que vean, para que ellos también se puedan cultivar y formar. Ahora bien, este tema que nos están preguntando sobre la promiscuidad, nos hacían la siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Va a afectar a la hora de yo querer realizar primeramente te voy a hacer desde el lado psicológico que me dé la respuesta, porque yo tengo obviamente una respuesta del lado espiritual también, ¿verdad? Pero van demasiado unidos, o sea, están casadísimos eso. Pero ¿cómo va a afectar a la persona que es promiscua a la hora de querer realizar una relación estable? Es decir, ¿cómo va a afectar en la confianza, en la comunicación, en la estabilidad emocional con su pareja? ¿Va a tener algún tipo de efecto? Sí, especialmente si tenemos muy en cuenta el antecedente de la persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muy comúnmente, no digo todos, ¿verdad? Pero muy comúnmente la persona que viene siendo promiscua es porque fue impulsado también a ser promiscuo. O sea, fue aplaudido, impulsado a que lleve ese tipo de vida. ¿Me explico? Y hoy día la sociedad promueve mucho eso, ¿verdad? O sea, al hombre sí se le aplaude, a la mujer de repente es como que
todavía no se acepta mucho, pero sí se impulsa mucho a que la mujer tenga esa libertad sexual. Entonces, lo primero es si realmente la persona ya ha revocado esa idea de qué es la promiscuidad, o si realmente la siente genuinamente mal la persona, ¿verdad? O simplemente es como, ay, es que ya estoy con otra persona, entonces tengo que serle fiel. Pero si no hay como una reestructuración cognitiva de esa idea de promiscuidad, sí va a tender mucho más a la infidelidad, porque no lo ve como algo malo en sí, ¿verdad? Simplemente lo ve como algo, bueno, tengo que darle respeto, pero no se arrepiente en sí de decir de toda la vida que tuvo anteriormente. No sé si me estoy dando a entender. Sí. ¿Es necesario para una persona que es promiscua entonces hacer terapia, o lo puede hacer, por ejemplo, porque hay personas, y aquí es donde quiero, escuchen bien esto, y esta diferenciación es importante que nosotros tengamos. Hay personas que caminan dentro de la iglesia, grupos parroquiales, jóvenes especialmente, personas que están sirviendo, personas que están ya delante proclamando la palabra de Dios. Se tiende a creer que uno tiene que ser perfecto y libre de pecado, cosa que no, sino que por eso es que San Pablo decía, Señor, quítame este aguijón o esta espina, en otras traducciones, ¿verdad? Él decía, mira, mi gracia te basta. ¿Qué significa? Que Dios no es que va a venir a quitar esa tendencia al pecado que tú tienes, o esa debilidad, claro, sino que va a usar esa misma debilidad para glorificarse. Por eso dice, mi gracia te basta, ¿verdad? Entonces San Pablo responde y dice, desde ahora me voy a gloriar desde mi debilidad. Sí. Entonces, saber que mi debilidad es, por ejemplo, tener relaciones con varias mujeres, un error común en el que se cae es reprimir ese sentimiento y llevarlo al lado solamente espiritual. Dios me va a sanar, Dios me va a liberar, Dios me va a ayudar. No digo que no lo haga, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que Dios no solamente usa herramientas espirituales en nuestra vida, sino también herramientas humanas. Capacita personas, en este caso como vos. Es muy difícil encontrar una psicóloga que acompañe la fe católica, ¿verdad? Entonces, en este caso, para una persona que identifica que está en la promiscuidad, o sea, que es promiscua, ¿puede él autoayudarse y salir de eso de manera mágica, por así decirlo? ¿O necesariamente necesita una ayuda externa psicológica para poder salir? Lo que pasa es que el golpe de gracia te va a ayudar por un tiempo. Porque el golpe de gracia te hace sentir fortalecido. Pero tarde o temprano vas a ir apagando eso. Entonces ahí es cuando tú te ves de que la gracia sigue estando, pero ya tu emoción no es la misma. Entonces en ese momento probablemente te sientas más débil, probablemente vuelvas a caer. Y es algo que escucho mucho, de hecho, de decir, ay, yo que estaba perseverando, yo que estaba, y hoy caí con otra mujer. Yo no quería eso. Yo conocí a un muchacho que mucho venía, que él peleaba muchísimo con esto. Y además, el problema de él era que era un muchacho bastante atractivo, entonces eran como que solas le llegaban, ¿verdad? Eran las mujeres las que no era ni necesario que él hiciera un esfuerzo en conseguir a una mujer, ¿verdad? Entonces, él peleando con esto, había, por decirte, 2 semanas de abstinencia que él hacía y después volvía a caer, ¿verdad? Entonces, la gracia al principio le va a mantener, pero sí necesitas herramientas para tú poder identificar qué es lo que te hace caer, por qué estás cayendo constantemente, qué es lo que estás haciendo en ti inconscientemente eso, o qué cosas debes de tener en cuenta que te están dando puerta todavía a caer en esas tentaciones, que a lo mejor tú solo no vas a poder realmente ver todas las aristas, ¿verdad? Claro, de la situación. Entonces, 100% recomendable. Ok, bueno, entonces entrando, bueno, no estamos dividiendo, porque yo digo que están casados lo espiritual con lo psicológico en esta área, porque bastante. De forma personal era digo que es, y esto es importante, también voy a aclarar. Cuando yo, por ejemplo, voy a dar algunas charlas a jóvenes, normalmente hay 1, 2, 3 personas que ya son adultas, ¿verdad? Y normalmente yo digo, yo soy
mujeriego, ¿verdad? Y se impacta la gente como diciendo, pero ¿por qué este está diciendo que es mujeriego y está predicando aquí la palabra de Dios? Es que uno nunca deja de ser lo que Dios te da la capacidad y la gracia que yo he podido tener a través de también terapia psicológica, es de yo poder dominar, como dice el propio San Pablo, ¿verdad? Aprendan a dominar los impulsos que ustedes tienen. Porque por ahí yo también escuché una vez, o sea, leí hace poco en redes sociales una romantización del pecado, pero era para hacer una película, María. ¿Sabes por qué? Porque decía, el destino nos unió, comenzaba así. Y decía, si el destino, sabíamos que era prohibido, pero ¿por qué el destino nos unió? ¿Por qué el destino nos llevó a ese hotel? ¿Por qué el destino nos hizo mirarnos así? ¿Por qué el destino nos hizo hacer tal cosa, tal cosa? Y yo decía, por favor, por favor. Y justamente había un comentario que le contestaba y decía, qué manera más genial de romantizar los impulsos no controlados. Totalmente. Entonces, yo voy a tener siempre la tendencia, mi cuerpo, mi historia, mi carne, mi memoria, siempre va a tener la tendencia hacia ese pecado porque ese es el pecado favorito, como dice la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que a mí me ayuda a enfrentar a ese pecado? En primer lugar es reconocer. En segundo lugar es aceptar. Reconocer que soy pecador, ¿verdad? Reconocer que esa es mi debilidad. Aceptar como lo hizo San Pablo. Me voy a gloriar de mi debilidad. Y usar para la gloria de Dios el tercero. ¿Cómo? Yo, justamente, habiendo pasado por tantas mujeres, habiendo hecho daño a tantas mujeres y sabiendo que a mí mismo eso me hace daño, yo hoy predico y hablo a jóvenes diciendo no vayan por ese camino. Claro. ¿Y dónde es ahí? Donde se glorifica a Dios a través de esa debilidad mía. Pero si yo quisiera añadir algo, Alejandro, a lo que estás diciendo, ¿verdad? El hecho de decir, yo me presento y digo, yo soy mujeriego, ¿verdad? Entiendo el punto de que sin Dios, al fin, eso es lo que eres. Básicamente es tu idea, ¿verdad? Pero sí, aún así, desde lo psicológico, ¿verdad? Y juntando un poco también, como me viene mucho la frase de San Agustín cuando dijo, yo soy aquella. Y San Agustín le dijo, pero yo ya no soy aquel. Y se fue San Agustín, ¿verdad? Entonces es como que el Alejandro, al fin, toda criatura nueva es. El Alejandro que hoy está peleando con eso ya no es ese mujeriego, ¿verdad? Sí, a lo mejor tuviste ese pasado y demás, y como cualquiera que me esté escuchando, justamente le comentaba a Alejandro que había visto un comentario, ¿verdad? Que decía, el infiel es un enfermo, ¿verdad? Y es como querer tratar esto como una enfermedad y no lo es. O sea, se puede superar, se puede hacer, solamente que debes de primeramente conocer la raíz de lo que te lleva a la promiscuidad, qué piensas realmente de la promiscuidad, y como te dije, ver dónde te ocasionan oportunidades de ser promiscuo, ¿verdad? Para empezar a cerrar las puertas. Claro, por eso es que decimos de conocer. O sea, cuando yo conozco, dice justamente San Agustín, hablando de San Agustín, conózcame, Señor, para conocerte. Es decir, claro, cuando yo conozco mi pecado, yo no me pongo en ocasión de pecado. Totalmente. Ciertamente yo me presento, o sea, cuando yo digo que me presento como mujeriego, obviamente no me presento, hola, soy Alejandro, soy mujeriego, ¿verdad? Sino como es aquel alcohólico que sabe que el alcohol es su problema, pero que, o sea, aquel exalcohólico que sabe que el alcohol es su problema, pero quizás sabe que ya no se tiene que ir a ese bar con ese tipo de gente, claro, con ese tipo... Es decir, las personas que tienen esa tendencia a la promiscuidad tienen que ponerse en ocasión de gracia para que Dios se pueda glorificar en su vida. Claro. No en ocasión de pecado, porque es demasiado fácil. Y las redes sociales, justamente las redes sociales son una puerta a todo lo que puede contraer eso. Pero, como vos decías, estoy totalmente de acuerdo. Y eso se lo digo a todas las personas que están escuchando eso. Detrás de cada acto, detrás de cada mujer con la que yo estuve, había algo en mi interior que necesitaba ser amado, que necesitaba ser sanado o que necesitaba ser llenado. Entonces, ni juzgar al que tiene la tendencia, ni tampoco hostigarse el que tiene esa tendencia, ¿verdad? Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, Alejandro. No solamente tú a mí, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Claro. Si hablamos de fe y psicología, ¿realmente están mal las relaciones sexuales?
Y qué buenísimo, qué buenísimo. Y mira, se me estaba pasando porque tengo acá para hablarlo, ¿verdad? Pero mira, me dicen las personas muchas veces, ¿cómo yo no voy a probarle a fulano o a fulana antes del matrimonio? ¿Qué pasa si yo le pruebe, o sea, si yo me caso y luego no me gusta? Dios mío. Mira, tengo 32.500 argumentos y podríamos dar un podcast completo de esto, pero vamos a tocarlo. Voy a tocarlo desde el punto de vista de fe, ¿verdad? Y si Claro. querés aportar algo de la psicología, ahí estamos abiertos, ¿verdad? Todo tuyo. Ok, entonces, en primer lugar, decirle a este tipo de personas que dicen necesito probar antes de llevarme de saber si me voy a ir en el matrimonio. En primer lugar, si esa persona sos vos, quiero decirte que estás reduciendo la sexualidad a un utilitarismo. Es decir, es un electrodoméstico que quiero probar antes de llevármelo a mi casa para poder usarlo. Utilizar nada más la sexualidad para una necesidad egoísta. Entonces, eso en primer lugar. Ahora, si eso te lo ha dicho tu novio y si eso te lo ha dicho tu pareja, tenemos que tener sexo primero antes del matrimonio porque nosotros necesitamos probarnos antes para saber si vamos a compenetrarnos y cosas así. Quiero decirte que ese tipo te está mirando o esa tipa te está mirando como un electrodoméstico que va a usar primeramente para saber si va a llenar sus necesidades, sus vacíos emocionales y sus carencias afectivas. O sus deseos carnales. O sus deseos carnales, ¿verdad? Por sus deseos egoístas carnales, porque no solamente son sus deseos carnales. Mira, hay una... bueno, y cierro la idea, ¿verdad? Entonces volvemos a lo mismo. Es la era del utilitarismo. Necesito utilizarte primero y si no me... Ahora bien, yo te pregunto, vamos a suponer que efectivamente vamos a ir por esa filosofía y yo te voy a usar antes del matrimonio y me gustaste. Genial, quedamos genial, lo hemos combinado muy bien. Nos casamos y tú tienes una enfermedad, no puedes tener relaciones sexuales. ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a buscar a alguien quien sustituya a mi electrodoméstico. Porque es una necesidad. Eso es lo que te dicen. Esa es otra cosa, es una necesidad. Y aquí va otra falacia. La necesidad es comer, la necesidad es tomar agua, porque si tú no lo haces, te mueres. Pero yo no he visto a nadie que se muera por falta de sexo. Totalmente. Entonces no es una necesidad, lo que a lo mejor estás teniendo es una tendencia o una... ¿cómo se le llama a esto que tienen los que tienen un vicio, ¿verdad? O sea, están teniendo una dependencia a eso. No es una necesidad, es una dependencia, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, el caso del utilitarismo. En segundo lugar, la sexualidad. Bueno, que podríamos hablar millones de cosas aquí. De hecho, yo recomiendo que ustedes, si quieren, pueden seguir a María Aldana, es una colombiana de la teología del cuerpo, que explica y se explaya mejor mucho en esto. Pero ya que estamos en este podcast y tocamos ese tema, la sexualidad no es un encuentro de autosatisfacción mía personal, porque al fin y al cabo yo voy a utilizar tu cuerpo para masturbarme. Pero ¿qué es lo que se vende hoy? Totalmente. Entonces, si yo estoy degradando la sexualidad solamente como un autoplacer, estoy en realidad vamos a lo mismo, la utilitariedad, usando tu cuerpo para autocomplacerme, ¿verdad? Entonces, la sexualidad es entender que aquí no se trata, porque hay mitos que aquí vamos a revelar también, ¿verdad? La sexualidad que dice, veo por ejemplo que hay talleres de cómo tienes que tocar a la mujer para que llegue al orgasmo, de 5 pasos que tienes que hacer para que el hombre tenga el mayor éxito, de cómo, y tengo que hablar así crudamente, ¿por qué? Porque es lo más tonto que tú puedes hacer, lo más tonto que tú puedes hacer, porque ¿qué me ha pasado a mí? Yo he crecido justamente como tú decías, como una persona que me aplaudían diciéndome, qué buen varón eres teniendo varias mujeres, qué buen varón eres teniendo tanta inestabilidad emocional, ¿verdad? Porque eso es una inestabilidad emocional de madurez, etc. Pero ¿qué sucedió? Que al tener yo esa conciencia, yo decía, yo tengo que ganar experiencia para cuando yo tenga a mi esposa, ¿verdad? Porque para mi esposa, sabérmelas todas. O sea, para sabérmelas todas, pero no hay nada más tonto que eso, gente jóvenes, ¿sabes por qué? Y te lo digo, y obviamente te lo digo, María, pero ya te lo sabes, ¿verdad?
Porque no hay ni una sola mujer igual a la otra. Y no hay ningún hombre igual al otro. Es estúpido ir a una clase en el que te digan cómo tocar 5 puntos a una mujer para que llegue al máximo placer, cuando una mujer es punto A y la otra mujer es punto C y la otra mujer es punto H, etc. Entonces, por eso es que la iglesia se guarda la sexualidad para el matrimonio, porque el matrimonio es la garantía del amor. Y el matrimonio es la entrega y el conocimiento del uno con el otro. No se trata de tiempo, no se trata de yo tengo que estar ahí 2, 3 horas teniendo relaciones sexuales full time porque soy macho. una taladradora. Perdón que hable nuevamente así, ¿verdad? Pero es que hay que hablarlo. O tampoco es los hombres que se preocupan de tamaños, ¿verdad? O las mujeres también que se preocupan de los tamaños y que de las caderas, que sea lo otro, que sea aquello. No tiene nada que ver, porque repito, a mí, a lo mejor, la entrega sexual en realidad es una entrega emocional, es una entrega sentimental, en donde yo más placer voy a tener es cuanto más conozco y cuanto más mi esposa me conoce a mí. Y cuanto más placer va a tener ella es cuanto más yo la conozca emocionalmente. De hecho, un hombre que ha conquistado emocionalmente a su mujer tiene conquistado todo en esa mujer. Y su área sexual va a ser plena y maravillosa. Y su sexualidad puede durar 10 minutos. Y puede ser la mejor relación sexual que haya podido tener. Entonces, frivolizar el sexo solamente con el coito es lo más tonto que puede suceder. Y lo más tonto que te puede pasar. Pero ¿qué es lo que me sucedía a mí? Yo buscando esas mujeres, en realidad, volvemos a lo mismo que estaba diciendo. Yo estaba buscando llenar un vacío emocional y tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, ni pruebo para saber porque no eres un electrodoméstico y no intentes entender la sexualidad en la cabeza, ¿verdad? No es un acto mecánico que yo hago. No es un ejercicio que yo estoy haciendo, porque hay personas también que creen que la sexualidad es un ejercicio para fortalecer el esto y lo otro. Sí, ciertamente tiene algunos beneficios físicos, claro, como cualquier otra cosa. Pero no se trata de eso, se trata de algo mucho más profundo que, como repito, aquí no podemos terminar de profundizar, pero por lo menos en este caso, no sé si contesta la pregunta que me hiciste, sí. María. Sí, totalmente. Yo creo que sí. Muy bien. Bueno, María, gracias nuevamente por tu tiempo. Otra vez a las personas, no se olviden de suscribirse, síganos también en redes sociales. María, ¿qué pasa si por ejemplo una persona quiere contactarse contigo y quiere hacer terapia? ¿Cómo puede hacerlo? Independientemente del país en que nos está escuchando, que por cierto, uno de los países estaba viendo que más nos escucha gente de Estados Unidos y México. Un saludo to all people of United States. Y a toda mi gente de órale cantones. A todos los vatos y a todas las güeras de México. Y yo saludation a todos los estadounidenses. No, sí, yo suelo tener consultantes extranjeros. Yo hago las sesiones de manera virtual, entonces no hay ninguna interferencia de distancia en ese sentido. Entonces pueden contactarme a través de Instagram. A través de Instagram, de Facebook, me pueden escribir y coordinamos. Perfecto. Gracias, María, por tu tiempo una vez más. Y bueno, nos vemos Dios mediante en un próximo podcast. Muchas gracias, Alejandro.